Saludos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta versión de martes que realizamos en Cantabria Televisión de Conexión Cantabria. Mayo, llegamos casi al ecuador del mes y toca esa tertulia que hago yo con la juventud, con la gente joven, con los habituales ya de esta casa y de estas tertulias donde vamos a analizar pues todo lo que está pasando a nivel regional, a nivel nacional también. Vamos a hablar de esas elecciones que hemos tenido en la Comunidad Autónoma de Madrid con esa victoria clara de Isabel Díaz Ayuso, y la pregunta es si se puede trasladar al resto de España estos resultados. También vamos a hablar de la polémica con Miguel Ángel Revilla, con esa comida en un interior de un establecimiento hostelero, incluso fumando. De hecho, ha reconocido que el puro era suyo, el que estaba en la mesa, pero que no había fumado, que lo tenía en la mano, pero que no había fumado. Y también hablaremos un poco pues sobre la posible o lo más seguro que va a pasar, que es que ya por usar las carreteras de nuestro país tengamos que pagar, sea cual sea, con esos peajes. Es decir, que si por ejemplo vives en Santander y tienes que ir a trabajar a Bezana o viceversa, vas a tener que pagar peajes. No basta con que paguemos los españoles las carreteras, sino que parece ser que quieren que sigamos pagando estas carreteras. Y también tocaremos un poco el semáforo. ¿Qué es el semáforo? Pues lo que te va a indicar en cada municipio de Cantabria pues el nivel de alerta sanitaria que tienen y las restricciones que conllevan. Pero para que nos hagamos una idea, nivel 1 y 2 básicamente es que los establecimientos hosteleros, sus interiores, sí van a poder abrir en diferentes porcentajes, pero eso es lo que va a suceder en municipios grandes que tenemos, como es Torrelavega y Santander, que a partir de mañana ya se ha publicado en el BOC si van a poder abrir estos dos municipios a un tercio, creo, del aforo. Dicho esto, y con esta entrada voy saludando a los invitados de hoy. Lidia Alegría, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, yo lo de Podemos ya no te lo pongo en el cartelito, secretaria general de Podemos Santander, ¿no? No, ya desde hace 2 meses no. Ya bueno, estoy desvinculada. Luego vamos a analizar todo esto, que vamos a hablar de Podemos también, como no, cuando analicemos el resultado de las elecciones en Madrid. Carlos Fernández, ¿qué tal? Encantado de volver. Yo te veo hoy, digo, eres de más país con esos gemelos, no, Los gemelos son unos gemelos muy bonitos que hay en Madrid. Esto en Santander no lo encuentro en ningún lado, pero en Madrid sí hay una tienda que se llama Solo Yo. Hay 4 o 5 tiendas en Madrid y venden estos gemelos. Y la pulserita a juego, ¿no? La pulserita a juego fue un buen regalo de un amigo. Bueno, bienvenido. Y Miguel Ángel Varas, ¿qué tal? Buenas tardes, como siempre. Tú contento, ¿no? En Madrid, Ayuso arrasa, no logró mayoría absoluta, dependerá de vos. Eso es lo que nos faltó, pero bueno, en cualquier caso es un buen resultado para el Partido Popular y por lo tanto también para la Comunidad de Madrid. Bueno, básicamente se traduce lo que ha pasado en Madrid en una clara victoria de Isabel Díaz Ayuso, un sorpaso de Madrid al Partido Socialista de Gabilondo, que Gabilondo estaba ahí porque le tocaba. Yo creo que para él era un compromiso. Después del Partido Socialista quedó Vox, que respecto a las últimas autonómicas, sube un diputado y ya 10 diputados logró Pablo Iglesias, que la misma noche dijo que dejaba la política. Lidia, ¿qué primera lectura haces de esos resultados electorales en Madrid, que decían incluso, yo no lo valoro así, que eran como unas elecciones generales? Efectivamente, para nada tenemos que tener en cuenta lo que ha sucedido en Madrid como para lo que pase en el resto de España. Nunca tiene nada que ver. Madrid, incluso en otras comunidades autónomas, tienen sus situaciones particulares. A mí personalmente no me pilló por sorpresa este resultado, de hecho es el que preveía, y lo único que no me encajó, o sea, dentro de lo que yo tenía previsto, era la bajada del PSOE, que es lo único. Pero lo demás, sabía que iba a pasar eso, sabía que iba a ganar Ayuso, sabía que iba a necesitar la ayuda de Vox, y a mí no me causa pues tristeza, ¿no?, como ese resultado en Madrid. Bueno, a ti imagino que no, pero a mí sí me parece un horror, ¿no?, sobre todo por cómo ha adecentado Ayuso al discurso de la extrema derecha, porque, como decíamos, lo que está pasando en Madrid no pasa en el resto de España, porque Ayuso, si la han votado, si la han apoyado, es precisamente porque ha llevado el discurso de Vox.
Y eso no pasa en otras comunidades No, autónomas. no estoy El de Partido acuerdo yo. Popular tiene una actitud mucho más tranquila y aquí Vox ha tenido que incluso sacar sus discursos todavía, incluso ya fascistas, cuando entramos con el tema de los menas. Yo creo que Yo creo que un partido como Vox, no, cuando extrema empiezan derecha. a sacar la artillería, que no entran dentro de los consensos alcanzados por todos, que son los derechos humanos, yo creo que ya entramos en un terreno que no se debe entrar y que no se puede ni mucho menos ni normalizar. La lectura que hago de cara al futuro es que para nada va a ocurrir lo que va a pasar en Madrid. De hecho, yo creo que la tendencia actual es ir hacia un bipartidismo, pero el Partido Popular tiene que mirarse las espaldas. Por un lado, Pablo Casado, ¿qué le va a pasar con Ayuso? Que igual cualquier día le salta a nivel estatal. Y por otro lado, que sean ellos, el Partido Popular o no, quien sea esa segunda pata del partidismo y no sea Vox. Y luego otras cuestiones yo creo que el resto de partidos, pues el PSOE seguirá ahí, Ciudadanos era evidente que no se iba a salvar de esta. Y luego tenemos a Unidas Podemos y a Más Madrid, que bueno, Unidas Podemos ahora le toca una tesitura difícil de demostrar que efectivamente Podemos no es Pablo Iglesias y lo tendrán que demostrar o tendrán que morir en el intento. Y por otro lado, Más Madrid, que bueno, ya me consta que desde el día siguiente de los resultados de Madrid, ya mismamente en Cantabria ya se han dedicado a quemar teléfonos, pues no sé qué pasará. Yo creo O sea, que ¿ya no. hay un intento de establecer un Más Cantabria por aquí? ¿Ya te ha llegado información o qué? Ya me ha llegado información de gente que me ha dicho, El que no corre vuela, ¿eh? oye Lidia, que me han llamado. Y yo, bueno, no sé en qué condiciones, ni si serán unos espontáneos que dicen vamos a aprovecharnos a la ola. En todo caso, no creo que Más Madrid tenga mucho empujón fuera de Madrid, porque yo lo que dije al principio, Más Madrid es un partido de Madrid que intentaron en su día con su idea del plurinacionalismo, que iban a tener representación en otros lugares, fracasaron y no creo que ahora vaya a ser muy diferente. De hecho, no quisieron ir con Unidas Podemos porque precisamente su bastión era Madrid, no el resto. Entonces querían diferenciarse. Supongo que lo intenten con esto, dependerá, bueno, todo puede pasar, ¿no? No está nada escrito en política, pero yo creo que no van a tener demasiado tirón fuera de Madrid. Bueno, hay dos puntualizaciones que yo no estoy nada de acuerdo en el tema de extrema derecha Vox. Eso yo lo dejo claro. Yo creo que no sea ni un partido fascista Vox para nada, es un partido constitucionalista y demócrata. Dicho esto, Lidia, ¿quién quiere? ¿Miguel Ángel o Carlos? Bueno, yo te compro el discurso de lo que acabas de decir. Yo creo que Vox, asemejar Vox al fascismo, pues es tener tener cierta miopía política. No, yo lo que he dicho es que ciertos discursos se acercan porque Ayuso les ha comido el terreno. En Yo ese creo aspecto. que ni Ayuso ha utilizado discurso fascista ni de extrema derecha. Es más, yo creo que si algo ha hecho Ayuso, en mi opinión, maravillosamente bien en estas elecciones, en contraposición con la izquierda, es identificar cuáles son los problemas de los madrileños, identificar cuáles son las respuestas que quieren ahora mismo los madrileños. Y es que los madrileños quieren libertad y quieren trabajar. Y lo que quieren es no hundirse en la miseria. Y está viendo la inmensa de las comunidades autónomas cómo están los diferentes gobiernos, incluido también del Partido Popular, cómo han estado repartiendo ruina, miseria y hambre, cómo les han estado cerrando los negocios, cómo no les han estado dando ningún tipo de ayuda. Y han visto como una señora ha dicho, yo soy valiente, yo me atrevo, no os voy a cerrar, os voy a dejar trabajar, os voy a dejar que no os muráis de hambre. Porque la pobreza económica que se iba a venir o que va a venir a consecuencia de la pandemia es muy importante. Por lo tanto, yo creo que Ayuso ha sabido capitalizar esa necesidad del pueblo madrileño y sus resultados han sido aplastantes. Es que ha sacado 65 escaños, ha bordeado la mayoría absoluta. Cuando Vox podría haber hubiera conseguido mejores resultados en otro momento, Ayuso ha tenido una capacidad de poder marcar un perfil muy propio dentro del Partido Popular, que yo creo que es loable, un mérito que han hecho y que han conseguido en la Comunidad de Madrid. Aquí hay una cuestión, yo por ejemplo lo pongo por encima de la mesa antes de dar paso a Miguel Ángel. Por ejemplo, a mí yo creo que lo que ha hecho estar Ayuso ahí arriba ha sido simplemente una política, que ha sido la decisión en la pandemia de no cerrar hostelería principalmente. Pero ¿por qué ha destacado y por qué se le ha visto así a Isabel Díaz Ayuso? Porque lo ha dicho yo creo que Carlos perfectamente. El resto de presidentes autonómicos y también de gobernantes a nivel nacional han sido muy negligentes respecto a la hostelería y la prohibición a trabajar. Por eso yo creo que ha destacado Isabel Díaz Ayuso,
no es que haya hecho algo extraordinario, ha hecho lo normal. Pero de Más en discurso eso, y de eso, pero luego con el tema de las ayudas no es verdad que se han estado dando, yo creo que ninguna comunidad autónoma, y Madrid incluida. Ayuso no ha dado ninguna, pero Y de hecho encima con Ayuso las no. elecciones se ha paralizado aún más los procedimientos Pero para esas con ayudas. las ayudas Ayuso no se puede dar porque no venía de estar sin presupuestos por una coalición que tuvo suerte y un gran acierto político en romper el gobierno y convocar elecciones. Yo creo que ha sido lo que mejor que puede venir a la Comunidad de Madrid, y lo mejor que ha hecho Ayuso ha sido romper el gobierno, y ahora ha dicho que en cuanto pueda aprobar presupuestos ha prometido un dineral en ayudas. Pero que ese estoy seguro... dinero no estaba presupuestado en ninguna comunidad autónoma. A partir de ahora, cuando salgan los nuevos presupuestos, ha dicho que lo va a proponer, y como seguramente consiga mayoría con Vox, que a mí no me da miedo, porque no sé yo, pero desde que lleva Vox en las instituciones, ¿en qué ha retrocedido? ¿En qué se ha retrocedido? ¿En qué ha cambiado la sociedad española? A peor. Yo creo que, sinceramente, si analizamos con objetividad, nada. En cambio, si analizamos el efecto perverso de Podemos en el gobierno de España, con bilduetarras e independentistas, vemos lo que nos está pasando en Si España. no aceptamos fascistas, aquí lo de bilduitarras yo creo que se pasa ya de los límites, ¿no? Bueno, Miguel Ángel. Una valoración muy breve. Yo creo que los resultados de la Comunidad de Madrid en las últimas elecciones responden a la lógica del día a día de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Yo creo que hablar de que Isabel Díaz Ayuso ha comprado en ciertos momentos o se ha acercado a los discursos de la extrema derecha, yo no lo comparto, porque luego los datos están ahí. Y los datos dicen que hasta votantes de las últimas elecciones del Partido Socialista han votado a Isabel Díaz Ayuso, porque si no las cifras no salen. Nacho Cano se lo dijo. Entonces, cuando hasta votantes del Partido Socialista han votado a Isabel Díaz Ayuso, entiendo que no es porque ha debido de seguir un discurso próximo a la extrema derecha. Lo que sí ha seguido es un discurso propio, un discurso de defensa de los madrileños, que muchas veces y en ciertos momentos yo por lo menos he sentido que mi gobierno regional no me ha respaldado como ciudadano, en este caso cántabro, en esos términos, porque en este caso sobre todo la Comunidad de Madrid ha sufrido ataques constantes por parte del gobierno de España, y la respuesta no ha sido plegarse, sino plantar cara desde un gobierno autonómico. Siempre ha sido las comunidades autónomas por un lado y Madrid por otro. Y luego estamos viendo que el resultado era el cierto. Muchas veces le hemos acusado de, a través de los medios de comunicación y las redes sociales, de afirmaciones políticamente incorrectas. Pero al final era la realidad, y era lo que pensaba y era lo que ha mantenido. Y al final el tiempo le ha dado la razón. Y yo creo que el poder permitir a la gente trabajar, el no meterse, el no condicionar a la gente cuál es el comportamiento que tiene que tener, a qué se debe dedicar, a qué centro, volvemos también porque ha habido en todo esto ha sido una suma, y en el ámbito educativo también ha habido una imposición por parte del gobierno de la nación en materia educativa, y la Comunidad de Madrid ha dado la batalla. Y ha salido también en defensa de esa libertad para que las familias elijan en los centros educativos en los que quieren que sus hijos estudien y los valores en que se formen. Ha sido un cúmulo siempre en defensa de la libertad y de la libertad de elección de cada uno, en defensa de la posibilidad de trabajar. Es que la gente no quiere ayudas prometidas que no llegan y que no llegan, ni subsidios. Lo que quieren es poder trabajar y con esa renta destinar a lo que necesiten. Y yo creo que ha sido la política central de la Comunidad de Madrid, y los resultados ahí se han visto. Precisamente creo que sí podemos hablar de que el resultado del Partido Socialista de Madrid sí es un reflejo de lo que opinan los madrileños de la gestión del gobierno de España y de los ataques que han tenido en la Comunidad de Madrid. Estados de alarma expresamente para la Comunidad de Madrid, afirmaciones que se comparan casi a los madrileños como terroristas con cargas virales. Ha habido un linchamiento político a la Comunidad de Madrid, y eso se paga. Voy con Lidia. Luego también yo tengo la incógnita, porque claro, aquí no hay que olvidar una cosa también, que no hay que olvidar que a Isabel Díaz Ayuso se la intentaron quitar del medio del Partido Popular en su día, no hace mucho. Lo que pasa que la gestión de la pandemia, que ha sido una gestión normal, porque yo lo considero normal, no ha hecho nada extraordinario respecto a la negligencia de otros gobernantes, la ha hecho ser un referente de la política. Pero no hay que olvidar que hace poco Casado y el Partido Popular estaban pensando en reemplazarla, No hay que olvidarse de ello. Nombraron a Miguel Ángel Rodríguez, ella eligió a Miguel Ángel Rodríguez, que ha sido como la ave fénix que la ha hecho resucitar en su toma de decisiones. Lidia. Hombre, yo creo que respecto a esto, a ver, en primer lugar yo no he dicho que Ayuso tenga un discurso de extrema derecha. He dicho que tiene un discurso mucho más duro que la línea del Partido Popular de Casado, y que frente a eso, pues Vox ha adecuado ese discurso para diferenciarse aún más de Ayuso. Eso es lo que he dicho. Porque evidentemente Ayuso Partido Popular
va por un lado y Madrid, el Partido Popular y Ayuso va por otro. Para mí es evidente que Ayuso ha construido un personaje que ha pasado de la community manager del perro de Esperanza Aguirre a ser un personaje referente que ha sabido diferenciarse, eso no hay que engañarlo, y que ha sabido pues tener una actitud como muy cercana a gente que, digamos, el bloque de izquierdas en general no ha hecho y ha sido negligente en ese aspecto. Por lo tanto, por eso yo decía antes que Pablo Casado ya puede tener cuidado, ¿no? Porque yo creo que en cualquier momento, de hecho ya la estaban diciendo, ¿no? Porque estaban con una gestora en Madrid, de que fuera ya la presidenta legítima y todo eso, pues yo creo que de aquí a unos años vamos a ver un escenario muy interesante también en el Partido Popular. Si me permites, Alfonso. Sí. Hay mucha manía persecutoria contra Isabel Díaz Ayuso desde la izquierda, en la Comunidad de Madrid, y yo creo que se han metido mucho y han intentado hacer muchas mofas con el perfil de que era la que llevaba el Twitter de Esperanza Aguirre, del perro de Esperanza Aguirre y demás, pero no nos olvidemos de que hay ministras que vienen de ser cajeras y de ser la mujer del vicepresidente, y cuando se ha dicho eso han saltado en tromba a criticar. No, pero yo no lo digo eso en tono despectivo ni nada, sino que era un personaje en un partido político que estaba no en segunda, ni en tercera, ni en cuarta, estaba muy atrás. La prensa de izquierdas la ha criticado mucho ese supuesto escasebaje político, y cuando se la ha criticado a ella no pasa nada, pero cuando un se critica responsable a un de líder, prensa de comunicación como era ella no es una persona yo te lo compro, cualquiera. es que claro, que cada uno puede venir del origen que sea. Y luego aparte, yo creo que hay uno de los elementos también que ha beneficiado a Ayuso, y es que la campaña de la izquierda ha sido lamentable en todos los niveles. Lo primero, Pablo Iglesias bajándose de la vicepresidencia para decir que va a combatir el fascismo. No podía hacer más el ridículo que la leche que se ha dado, que se ha ido con el rabo entre las piernas, y nos ha librado a Ayuso ya 2 veces. Primero le echó de la Moncloa y ahora ya le ha echado de la política. ¿Pero quién empezó ese discurso con el comunismo-libertad? También. Y yo le compro, en gran parte... Es que se ha llevado esta campaña a una polarización muy responsable por parte de todo el mundo, Ayuso incluida, porque al final eso lo hemos visto reflejado en la sociedad, que cada vez está más polarizada, cada vez está más exacerbada, y hemos visto ataques a sedes, envío de cartas amenazantes, y eso es lo que no se puede normalizar, y a él lo que decir, y a él lo que hay que decir basta. Empezando porque los políticos tengan mayor talante y no intenten polarizar tanto a la sociedad. Pero una pregunta. Se condena, está bien que se condene el tema de las balas, las amenazas, pero por ejemplo en ningún momento, cuando sobre todo ha recibido Vox muchísimas agresiones, que se ha demostrado gobernantes, políticos de izquierda y de Podemos, por ejemplo Echenique, lo han condenado. Incluso a Rocío de Mer de Vox dijo que la ha hecho cuando le abrió la cabeza. O sea, y... Yo lo que estoy... Pero si los que estaban pegando a los policías en el acto de Vox eran de Podemos, no sé si forman parte de la seguridad privada de Pablo Iglesias. Pero cuando la izquierda dice la polarización, si son ellos los que más están promoviendo la polarización, Podemos y Más Madrid no ha hecho más que promover la polarización constante contra la derecha. Pero claro, ellos tienen la legitimidad de ir contra la derecha, pero cuando les pasa a ellos, cuando es a ellos a los que supuestamente les ocurre algo, ¡ay! A llorar, se ponen a llorar. Esa ha sido, esa es una de las cuestiones que le ha pasado a la campaña de la izquierda. Y luego, que la preocupación de la izquierda ha sido ellos, ellas, ellos. Ellas, ellos, ellas, y cuestiones banales que a los madrileños no les importa, y así está el resultado que hemos visto. Miguel Ángel, rápido y me voy con la idea para que os conteste. Yo creo que lo que no podemos entrar es al debate ahora de la publicidad interesada que se ha dado a esas agresiones, a esas amenazas, en este caso a dirigentes del gobierno o en este caso de Podemos, porque eso ha ocurrido siempre, y en este caso es totalmente condenable, antes y ahora. Pero ataques a las sedes, aquí mismamente en Torrelavega, que no ha sido un foco nada importante ni un reclamo de nada, que yo recuerde en los últimos 5 años mínimo 2 ataques a la sede del Partido Popular aquí en Torrelavega. Tampoco no se ha hecho noticia de ello porque no interesaba. No creo que esos aspectos sean a la publicidad. En este caso sí, porque lo ha querido incorporar Podemos como un mecanismo de campaña. Pero lo que yo creo que si condenamos todo. Lo que no puede ser es que pactemos cuando nos interesa con un partido en el que gente que está dentro y afines todavía no condenan asesinatos cometidos por la banda terrorista ETA. Es decir, mayor atrocidad que eso, y que no se reconozca, no se pida disculpas, me parece más interesante que no las amenazas que se reciban. Totalmente condenables, desde luego, que no tienen cabida,
pero creo que también ha habido un factor de publicidad extra en estas amenazas que Podemos ha querido jugar a su favor. Vamos a hacer Lidia. La sede de Podemos Santander también ha sido atacada muchísimas veces, en muchas ocasiones, pero a lo que yo voy no es lo que han estado haciendo unos u otros. Lo que voy yo es que no puede ser es que cada vez veamos una sociedad cada vez más exacerbada, más anclada en un odio, y la responsabilidad primera empieza por los políticos, por bajar el tono y por me da igual de quién venga, si de unos o de otros. Y lo que estoy viendo es que hay que decir basta a esas actitudes que afectan a la sociedad, porque se está llegando a unos límites. Yo no estoy de acuerdo que al primero que pase por la calle se llame fascista, pero tampoco estoy de acuerdo en que se desvirtúe la palabra comunismo, que parece también olvidamos que el comunismo formó parte de la transición española y trajo también democracia. O sea que me parece que hay que no desvirtuar los términos y bajar la tensión en los debates. Hombre, pero bueno, no quiero entrar más en polémicas de este tipo. También, la pregunta que pongo rápidamente encima de la mesa, ¿estos resultados de Madrid se pueden trasladar a un escenario nacional, Lidia? No, para nada, yo no lo creo. Yo creo que hemos tenido una situación muy particular en Madrid. Es que igual que cuando pasó lo de Filomena, ¿no? Que parece que solo lo que pasaba en Filomena era todo lo que pasaba en Madrid, y el resto de comunidades autónomas y el resto de España parece ser que pues lo vivía de otra forma y solo pasaba lo que pasaba en Madrid. Para nada. Y la política de Madrid igual, no tiene nada que ver ni el partido del PP de Ayuso, ni el Partido de Popular de Galicia con Feijóo, ni nada. Y yo creo que también el PSOE en otros sitios tiene otro tipo de políticas diferentes a las de Madrid. O sea que yo creo que para nada no podemos dejar que Madrid sea la fotografía del resto de España, porque por suerte tenemos un país muy rico con muchas particularidades e identidades. Lo que se ha visto en las encuestas post-Madrid, que yo por ejemplo soy muy amante de la demoscopia, analizo mucho las encuestas, yo realmente creo que las encuestas empiezan a funcionar las encuestas empiezan a funcionar y a dar los resultados más parecidos, porque se juegan el prestigio las empresas la semana antes. Y de hecho, si me apuras, en Madrid las encuestas a pie de una, que es donde realmente se han jugado el prestigio, y lo que están marcando que hay un sorpaso ya del Partido Popular al Partido Socialista. Marcan tendencias en este aspecto, yo creo, igual las encuestas. ¿Por qué? Porque no tienes unas elecciones vistas. Si tienes unas elecciones con unas fechas ya marcadas, yo creo que cambia un poco, pero bueno, poco a poco ya se está viendo un cambio de la tendencia, donde un Partido Socialista ya empieza a flojear. Pero Carlos, según lo que ha dicho Lidia, ¿tú crees que se puede trasladar a nivel nacional? En el cambio de tendencia, es decir, yo creo que sí que es cierto, y creo que la victoria de Ayuso va a suponer un respaldo a Casado de cara a ir mejorando en las encuestas, pero que necesariamente tiene que ir acompañado de una oposición dura contra un gobierno de incompetentes y de ineptos. Yo sí que creo que esto va a marcar tendencia en que Podemos va a tender a cada vez ir bajando su apoyo electoral, y a ver qué pasa con esos intentos o no intentos de fusiones de nuevas alianzas que puedan surgir. Unides Podemos saldrá ahora, o en fin, otras marcas así un poco rimbombantes. Y yo creo que eso sí que va a bajar, o va a empezar a bajar. Va a notar la gestión de la pandemia, que en mi opinión es lamentable, por no decir nefasta. Y claro, eso al final la gente, yo creo que sí que va a ir poco a poco manifestando, se van a ir manifestando las encuestas. Miguel Ángel. Yo creo que es extrapolable relativamente. Creo que no podemos hablar a nivel nacional a día de hoy de que el Partido Popular va a rozar la mayoría absoluta a nivel nacional. Yo creo que a día de hoy no. Pero sí que veo que existe esa tendencia de que la gente está empezando a hartarse de un gobierno irresponsable, un gobierno que siempre va a destiempo y que parece que tiene su ojo puesto y fijado en las subidas de impuestos y en el aumento de la recaudación a toda costa. Yo creo que esa tendencia del Partido Popular, las encuestas que están saliendo con posterioridad a las elecciones, lo vienen confirmando, pero yo no voy a ese sentimiento, esa sensación de que el Partido Popular va a dar ese vuelco y que va a construir cada vez una mayoría más amplia por lo que me digan las encuestas, sino al final no hay mejor encuesta que a pie de calle y el hablar con la gente y lo que te van diciendo, y cada vez vas notando que, por ejemplo, esos apoyos, ese trabajo que se va haciendo desde las diferentes autonomías
Madrid, Castilla y León, Andalucía, que tienen ese gobierno, y cuando hay una buena gestión dentro de todo lo que comprendemos, va reforzando ese apoyo, ese vínculo del votante con el Partido Popular. Y en aquellas comunidades donde tampoco, no se gobierna, pero la oposición se viene haciendo, la semana pasada conocíamos que aquí en Cantabria el Partido Popular, según otra encuesta, retomaría ser la primera fuerza. Yo creo que ese trabajo poco a poco no es un trabajo que se hace, Bueno, pero una no se encuesta, hace en 2 meses. A ver, poco Metroscopia, que tiene mucho prestigio, pero una encuesta encargada por el Partido Popular. Sí, pero, O sea, pero cuando encargas una encuesta no te va a dar perdedor. Y la posición en Cantabria deja mucho que desear, ¿eh? Tenemos ahí dos elementos. Primero, comentabas anteriormente que por mucho que sea pagado o encargado por un partido, por el propio prestigio no se van a desmarcar de lo que hay. Y segundo, a pie de calle es lo que vas notando, precisamente un hartazgo de las decisiones tomadas por el Ejecutivo de Miguel Ángel Revilla, que luego más adelante veremos un poco también esa incoherencia entre lo que se dice y lo que se hace, y luego un papel por parte de la oposición, que en este caso se lidera a través del Partido Popular. Pero a lo que me voy, que ese trabajo llevado a cabo por las diferentes autonomías, que la gestión que se está realizando en Galicia es diferente de la de Madrid, pero al final lo que hace es fidelizar a ese votante del Partido Popular, y la suma del votante en Galicia que está contento con la gestión que se hace en Galicia, con la de Madrid, Cantabria, País Vasco, todo va sumando. Yo creo que eso influye a la tendencia que efectivamente es el sorpaso del Partido Popular para convertirse en primera fuerza. Va a volver. Yo creo que volvemos al bipartidismo. Creo que en Madrid se está viendo de manera más acelerada, pero que a nivel nacional todavía nos quedan unos cuantos años para volver a ese bipartidismo tan visible. Que nunca se va a volver a ser igual el bipartidismo, de todas formas. Yo creo que el bipartidismo es muy complicado. Yo creo que de aquí a 10 años lo veremos. No. Es muy complicado, sobre todo porque sobre todo hay dos partidos, yo creo, que están interesados realmente en el bipartidismo, que son los que lo han representado a lo largo de la historia, que es Partido Socialista y Partido Popular. Pero yo creo que no, porque en su día pues Ciudadanos llegó, ahora está Vox, que a la diferencia de Ciudadanos, Vox tiene ideología. Ciudadanos ha fracasado porque no tiene ideología, y Podemos, que representa también esa parte Izquierda Unida, y han sido inútiles a la sociedad. y luego está Izquierda Unida con Podemos, Unidas Podemos, que claro, están ahí con representación. Yo creo que el bipartidismo no va a volver. Sobre todo yo también creo que España necesita partidos con ideología arraigada, o sea, que no tenga partidos como Ciudadanos, que eso ha sido el fracaso, porque el ciudadano quiere un partido que tenga una identidad. Es lo que le pasó a UPyD. Exactamente lo mismo. Sí, que pero que pegaron bandazos. Pero UPyD murió con dignidad. Sí. Porque tenía ideología. Y metiendo en la cárcel a alguno. Pero a Ciudadanos le ha pasado un poco igual, ¿no? De esos bandazos que se pegaban, que no sabían muy bien dónde estaban pinados, y al final la gente realmente no sabe lo que está votando. Pero se niega a morir, Ciudadanos, a pesar de lo que ha pasado en Madrid, todavía se niegan a entender que el proyecto ha fracasado. Ese es uno de los problemas, que nunca entienden que ya han fracasado, y que lo de Murcia fue la mayor torpeza de la política nacional. Dicho esto, vámonos a hablar de Cantabria, porque la polémica ha estado la semana pasada en nuestra comunidad autónoma, antes de irnos a publicidad. Pues Miguel Ángel Revilla, en una terraza cerrada. Lidia es experta en hostelería, porque la familia tiene establecimientos hosteleros, y bueno, fueron varios hosteleros a recriminarle que estaba en un sitio cerrado y que, entre otras cosas, estaba fumando. Revilla primero dijo que el puro no era suyo. Primero dijo que él no fumaba. Que él no fumaba. Luego ya dijo que el puro era suyo, pero como había una foto con el puro en la mano, decía que lo tenía ni en la mano, pero que no lo había fumado. Entonces, claro, aquí esto lo ve, y luego criminaliza a los hosteleros y les compara con el terrorismo de Etarra. Es que Revilla es muy pillo. Y diciendo que está pensando en pedir escolta, que ahora va a decir que no, después de montar el numerito dice que no. Que en los eventos y actos sí que va a haber dice que no. Tú no puedes criminalizar a la hostelería. Está harta la hostelería porque, Lidia, corrígeme si me equivoco, no llegan las ayudas. Estás imponiendo unas medidas y tú te las saltas. ¿Qué pasa? Que para el resto de la población las medidas sí existen, pero para ti no. Tú te las puedes saltar cuando quieras. Cuando mediáticamente es uno de los personajes más populistas que ha habido siempre dando lecciones. Me están pidiendo, por favor, que trabajen, y yo creo que también a Revilla no le gusta esta situación, no por otra cosa, sino porque él pensaba en breves retirarse de la vida política, y nunca esperaba retirarse con esta oposición
y con estas protestas hacia su persona. Hombre, se lo ha ganado él. Creo- Lidia, Creo que Revilla es experto, y de toda la vida, en revertir las situaciones para que él sea la víctima y luego encima resignifica toda la situación para que le sea beneficiosa a él mientras perjudica a esa persona que estaba señalando lo que estaba haciendo, ¿no? Y en este caso, pues los hosteleros en general, que me parece un poco también una actitud irresponsable, criminalizar de la forma que ha criminalizado a Sí. un sector, pero es el más afectado. sí, pero es que Revilla hace siempre eso, o sea, no puede pillar por sorpresa, lo ha hecho siempre. Y yo creo que también no es nuevo el de traigo aquí consejos, pero yo no cumplo nada, eso también lo ha hecho siempre Revilla. Y yo creo que hasta ahora le ha salido siempre bastante bien, y porque siempre de los 1000 proyectos fantasmas que nos ha traído a Cantabria, que luego al final siempre han sido un fracaso, como la mina de Reocín y bueno, y ya Sí. paro de contar porque si no aquí estamos un rato, pues siempre ha salido él como impoluto y la gente siempre se ha olvidado y siempre hemos visto lo que hemos visto en los resultados de las elecciones. Aquí esta vez no le ha salido tan bien. Esta vez pues en los hosteleros han podido más porque se está pasando una situación terrible y ya la gota que ha colmado el vaso ha sido pues verle en una terraza que, bueno, para mí no cumplían Básicamente estaba cerrada y están cerros con candado. Claro, porque además Eso te me dicen parece cómo legal. tienen que ser las terrazas para que sean terrazas, y eso se llama falsa terraza. O sea, una terraza tiene que estar abierto al principio de la pandemia, tenía que estar abierta por 3 lados, luego se puso por dos lados, luego, al principio eran 3, luego se pusieron 2 y esa terraza solo estaba abierta por un lado. Y de hecho dice la gente, no, es que arriba hay una tela, pero es que arriba no hay una Nada. tela, porque yo he visto No. vídeos desde la panorámica Porque de había arriba una- y se ve que hay un plástico que le está cubriendo, que estaba realmente cerrado. Pero tiene que ser no por el techo, sino por los laterales. Sí. Y había una puerta que daba a un almacén y otra puerta que daba al servicio de camareros. Por lo tanto, solo había un lado abierto y no abierto abiertamente porque había muro. Para mí no se estaba cumpliendo, y ya también lo peor es que estaba fumando un puro, pero para mí incluso aún peor es que para justificarse Revilla dijo que es que estaba comiendo ahí porque había sido invitado por una empresa muy importante Sí, de que le echa la Cantabria. culpa a los otros, no a él, ¿no? Claro, pero ya no solo he hecho, ya el hecho de que te estás, que es muy grave, saltando las medidas sanitarias, pero por otro lado, estás teniendo una reunión como presidente de Cantabria de forma muy oscura. A mí también parece muy grave la poca transparencia del señor presidente de Cantabria, que se reúne con una empresa muy importante de Cantabria, pues ahí a escondidas, cuando al final es el representante de los cántabros y tendría que haber un poquito de transparencia por parte del presidente. Vamos a hacer, si os parece, un parón y continuamos con este tema de Revilla. Parón publicitario y continuamos aquí en Conexión Cantabria. 23 minutos pasan sobre las 9 de la noche, estamos hablando de Revilla, el puro y su comida en una falsa terraza que, como ha estado explicando Lidia, no cumplía con la normativa establecida por su propio gobierno. Hay que recordar también que el Boletín Oficial de Cantabria, donde se establecen todo este tipo de medidas, van firmadas por el presidente de Cantabria, que es Miguel Ángel Revilla. Cuando le increparon cuando fue a vacunarse, decía que él no firmaba nada, que era sanidad, pero realmente el BOC está firmado por el presidente de Cantabria. Si me equivoco, que me corregís. Dicho esto, falta mayor autocrítica y falta... Hombre, si es que a mí no me importa, yo siempre lo digo, a mí no me importa que estés cenando en un establecimiento cerrado, pero no impongas unas normas y tú te las saltes. Ese es el problema. Si impones unas normas, da ejemplo, porque no es la primera vez que hace algo así el gobierno de Cantabria. Hay que recordar la comida con ella en la Filmoteca. Pero Es que no es la primera vez. Revilla Es que para y el mí, PRC, porque yo no soy hostelero, pero líderes de familia hostelera es que se están riendo de ti. O sea, Revilla. te están arruinando y se están riendo de ti a la cara. Revilla es un jeta, doy consejos a los demás que para mí no cumplo, es un ejemplo de populismo y cinismo en la televisión, es grandilocuente, es un manipulador, y lo que el otro día le pasó de las personas grabándole e increpándole, lo normal es que no le pase todos los días. Lo normal es que no vayan todos los días los hosteleros a la sede del gobierno regional a increparle con cacerolas, a llamarle sinvergüenza, jeta, porque está arruinando la hostelería, les está arruinando, está repartiendo ruina, miseria y hambre, le está cerrando los negocios, no le está dando ni una ayuda, de vez en cuando 500 euros que no da ni papel higiénico ni para pagar la luz. Que no, que ni eso, ni eso. Ni eso, y No que no llegan, llegan, no llegan y que no llegan. Entonces, el problema es que, además de estar arruinando todos los negocios, hace y se planta en un restaurante de algún amigo suyo seguro
para hacer todo aquello que critica. Pues es normal que la gente salga influenciada en tromba, porque la gente, en tiempos normales, o si los interiores estuvieran abiertos, no pasaría nada y habría pasado como una anécdota. Pero como ha cerrado a todo el mundo, les está impidiendo a la gente trabajar, les está impidiendo abrir, les está impidiendo ganarse el pan de cada día, va a un sitio de sus amigos a hacer el ridículo y luego va y lo niega. Y además intenta criminalizarles. Es un sinvergüenza y lo normal es que los hosteleros lo que tendrían que hacer es estar todos los días en la sede regional del gobierno de Cantabria. Los hosteleros y la oposición, PP, Vox y Ciudadanos, deberían de dar un poquito más de guerra porque parece que están durmiendo. Ahora voy con Lidia. Voy con Miguel Ángel. Ayer también otra vez se le fueron a protestar a la Puerta de Peñalosa diciéndole, Todos por los favor, días. déjanos trabajar. Y ayudas, con efecto retroactivo. Yo creo que estamos ante un político muy mediático que le gusta mucho dar lecciones, sobre todo en medios de carácter nacional, porque aquí le conocemos bastante mejor. Cuando sale que pillan a alguien mintiendo, es el primero en decir que a mí si me cazan me voy para casa al minuto siguiente, porque lo que no pueden es que te pillen mintiendo y hacerlo tú. Estamos ante un presidente con demasiado ego y que al final está acostumbrado a que, como es el presidente, todo lo que sea buenas palabras lo admite, pero no admite ni una sola crítica por su gestión. Lo que debemos reflexionar es que estamos hablando de un grupo de hosteleros que llevan prácticamente un año perseguidos, un grupo de hosteleros que lo único que piden es poder trabajar y un grupo de hosteleros que pacíficamente le echan en cara que él incumpla las medidas que a ellos les están arruinando. Eso es lo único que ha pasado. Luego ya entra de que si porque 4 personas con unos argumentos le dicen que no están conforme, incluso está con algún insulto puede ser, ya estamos hablando de que igual pide escolta, de que los eventos a los que acuda va a haber un dispositivo policial. ¿A dónde estamos llegando? Es el mismo argumento que cuando Pablo Iglesias veía los scratches al otro lado de la barrera, decía que eso era jarabe democrático. Cuando me pasa a mí es que es totalmente condenable y que no se puede permitir. ¿Dónde está el listón? En este caso hay un argumento que es hosteleros pidiendo trabajar y que el presidente del Gobierno de Cantabria, que firma unos decretos con unas medidas sanitarias, es el primero en incumplirlas. Y encima mintiendo unas explicaciones que no son consistentes. Lo primero dice que no fuma cuando creo que nadie ha dejado de ver fotos de él y vídeos fumando puros. Es más, con el anterior presidente del gobierno, con Nacho Diego, le llamaba el pisapuros, sí, porque se le quitó porque le posaba cuando salía en el Parlamento en la ventana. Me refiero, ¿a dónde vamos a llegar? Pues estamos llegando a un punto en el que a mí me preocupa... Algún ascensor como huele. Sí. Hay algún ascensor como huele, y no digamos más, ¿no? A mí lo que me preocupa es, si le han pillado este jueves pasado, ¿cuántas veces durante estos meses de restricciones de cierre del interior de la hostelería habrá acudido él y compañeros suyos? Es lo que me preocupa, porque esta es una. Quiere decir que está acostumbrado a hacer uso de esos espacios reservados, incumpliendo la ley. ¿Debería dimitir? Pues hombre, yo creo que Revillas... ¿Debería dimitir? No, porque no va a dimitir, debería haber dimitido. Pero por eso, y también por muchas otras cosas. cosas. No, por este caso en concreto, ¿debería haber dimitido? Pues es que yo creo que le ha hecho incluso cosas más graves por las que debería haber dimitido, que esta ya me parece una más, ¿sabes? No sé, lleva tanto acumulado que ya... Siguiendo su propio código ético, según salió en la sexta... Sí. Debería dimitir, pero este no dimite ni con un jarrón de agua fría todos los días por parte de los que debería haber dimitido, pregunto. Según su propio código ético, sí, según las propias marcas que él ha establecido para los demás, debería haberlo hecho. Es más, es que hay un vídeo en el que él mismo habla de otra persona diciendo que la cazada que le han hecho, mintiendo, que puedes hacer cualquier cosa pero no mentir. También hay gente que se ha dimitido por vacunas dadas antes de tiempo, o sea que ha habido cuestiones, o sea, yo creo que incluso había hecho cosas aún más graves por las que debería haber dimitido, pero bueno, en cualquier caso yo no justifico ningún acoso continuado como a Revilla ni a ninguna persona, ¿no? Ni siquiera a Pablo Iglesias. Pablo Iglesias hablaba de los scratches puntuales para reclamar alguna cuestión social, pero en todo caso yo creo que no es solo la hostelería la que tiene que estar protestando, o sea, hay muchos sectores, los comercios pequeños también sobre todo, que lo están pasando muy mal, agencias de viajes, otras serie de cuestiones, y que las ayudas en muchos casos no se están recibiendo. O sea, al principio las primeras ayudas sí que se recibieron bien,
Y en el caso de la hostelería, por ejemplo, pusieron aún más requisitos, como por ejemplo que estuvieran registrados en turismo. Luego han pasado cosas como que turismo echaba la culpa a Sodercan a turismo, ¿no? De cuando no se recibían las ayudas. Añadieron más eslabones a la cadena de solicitar las ayudas para que al final el hostelero que estuviera pidiendo la ayuda se encontrara con un rifirrafe entre turismo, entre Sodercan, entre el otro, pero al final a él nadie le daba la ayuda y hay un porcentaje altísimo de ayudas que aún no se han dado. Se dieron las primeras, pero aparte de las segundas, que se pusieron más requisitos, O sea, olvídate. apenas llegan. Las medidas restrictivas afectan a más sectores. Uno muy afectado, por ejemplo, es todo relativo con el ejercicio del deporte. No sé si sea yo el mayor deportista ni mucho menos, pero es evidente, lo dicen los médicos, que el ejercicio físico y que el mantener una actividad deportiva diaria es extremadamente bueno para combatir el COVID. Y la mayoría de los políticos, en aras a alguna incompetencia y alguna tara que les ha ocurrido mientras toman la decisión, se han dedicado a limitar el aforo en los lugares deportivos, a limitar el ejercicio físico, en fin. Y por cierto, también creéis que para evitar las imágenes, bueno, no para evitar las imágenes, para evitar aglomeraciones, porque se han visto aglomeraciones según se ha acabado el estado de alarma en algunas ciudades, pero bueno, tampoco se ha puesto el grito en el cielo cuando se han visto aglomeraciones en los mítines políticos en las últimas elecciones que hemos visto. Que aquí nos escandalizamos por una cosa, pero ¿creéis que eso se podría atajar? ¿Creéis que se podría atajar? Porque bueno, yo creo también que al aire libre y demás, que eso sí, es más complicado contagiarte, pero bueno, hay que evitar esas aglomeraciones, pero yo creo que consideréis vosotros como yo que para evitar ese tipo de situaciones habría que abrir los locales de ocio nocturno, que ahí sí tienes control del aforo y evitas que pasen en ese tipo de situaciones. Mi opinión ya sabes que es que sí, y yo soy de los que cree que habría que recuperar no solamente un horario de hasta las 3 de la mañana, en Andalucía han puesto hasta las 2, yo soy de los que cree que habría que recuperar el horario normal prepandemia. Yo creo que si se limitan bien los aforos, si se asegura una ventilación correcta y si los encargados, que yo creo que lo que quieren es precisamente poder abrir, aunque con condiciones de medidas de seguridad estrictas, yo creo que se podría, pero claro, también la gente tiene que ser muy consciente de que tiene que respetar esas medidas, porque yo también he visto y parece que algunos políticos no lo quieren decir, ¿no? Pero mucha irresponsabilidad en la gente, ¿no? Y yo creo que hay que tener conciencia por parte de todos, por parte de las personas que llevan los negocios y por parte de las personas, para facilitar también a las personas que llevan esos negocios el que se pueda disfrutar de la noche en condiciones de seguridad. Si no, es que también es difícil. Pero aquí estamos ante una responsabilidad por parte de mucha gente, pero también por parte del gobierno. Es que no se nos olvide, llevamos un año hablando, en este caso propuesta del Partido Popular, de llevar a cabo una ley de pandemias, un medio camino entre estado de alarma y el vacío legal para adoptar determinadas medidas para que determinadas situaciones no se produzcan. Estamos ante un levantamiento del estado de alarma que pasamos del todo a nada, o de la nada al todo. Y en este caso, desde luego, lo que no podemos es, sobre todo ahora, finalizando el estado de alarma, decir a la gente, sobre todo la gente más joven, que es más activa, por así decirlo, y que tiene hace más relaciones sociales, más ganas de que no tienes límite para estar en la calle de tiempo, pero que a las 10:30 cualquier negocio de hostelería te cierra en Cantabria. ¿Qué haces? Yo creo que prácticamente se está fomentando las reuniones en casas particulares, lo hemos hablado aquí otras veces. Yo lo he criticado muchas veces, yo lo he dicho, yo he estado en un local, me he ido a las 10:30 que lo han cerrado y la gente dice, ¿a casa de quién vamos? Ese es el problema. Si tú mantienes hasta cierta hora, no te lo digo igual ahora mismo a las 6 de la mañana, pero que decimos 2, 3 de la mañana, abiertos los locales, la gente está más controlada, estamos controlados, pero antes de las 3 Pero sobre todo lo importante era controlar la movilidad, evitar la movilidad entre los lugares más afectados por la incidencia a tal, porque es lo que se ha demostrado que más ha contagiado en todo este tiempo. Pero sabes hasta las 3 de la mañana, los locales de hostelería, aunque por mí que abran hasta las 6, pero si lo sabes hasta las 3, vas a cortar la inmensa mayoría de fiestas clandestinas que hay en ya los igual pisos. ganas de irte a casa, no tienes ganas de... Porque la gente seguramente se va a ir a su casa. La gente ha acudido... No hay que olvidar que en países de otros países de Europa a las 3 de la mañana ya las discotecas. Y yo te digo, yo he estado, cuando estuve en Madrid entre enero y febrero, en los bares, digamos que normalmente esos bares tienen licencia para abrir hasta las 4:30, te digo yo... varios fueron desfilando hacia la salida por no hacer un uso adecuado de la mascarilla. Por tanto, yo creo que la mayoría de los hosteleros están concienciados de que por sus empleados
de seguridad y demás, cuando está la gente en el interior incumpliendo las medidas, rápidamente hacen uso de los mecanismos oportunos para que la gente salga desfilando, porque están perjudicando su negocio y perjudicando al resto de las personas. Por lo tanto, yo creo que responsabilidad en términos generales hay. Lo que pasa es que hay una cierta manía de este gobierno de España de culpabilizar constantemente al ciudadano, y yo creo que ya la gente está un poco cansada. Porque, con todos mis respetos, lo de Madrid podría ser una vergüenza que saliera toda la gente como salió, pero hechos más graves ha habido cuando lo de Pablo Hasél, que había 3.000 personas más que lo que pasó en Madrid. En Cataluña el tema independentista, y nadie abrió la boca mía de ¡hoy qué vergüenza, qué vergüenza! No, solo se abrió con el 8M, lo cual me parece un poco también que también se dio buenas No medidas. es por lo que hemos visto en Madrid, que ha habido en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, en Sevilla, me refiero. Ha sido generalizado. Y es que yo creo que es de lógica. Me refiero, si antes ya teníamos conocimiento de que la gente joven se reunía en casas particulares, antes era la limitación de que sabía que en este caso de 11 a 6 de la mañana no podía moverse, o se quedaban a dormir en casa o aguantaban la fiesta. En este caso, pudiendo volver a casa a la hora que quieran, si a las 10:30 me echan de cualquier negocio de hostelería, no me voy a ir a casa. Eso es así. Y una puntualización, ejercicio de empatía. Yo, con todos mis respetos, creo y entiendo las ganas y las ansias que han tenido de salir a la calle. Les entiendo perfectamente. Bueno, y ya último tema, llegamos a la recta final. Otra de las polémicas, que cambiamos totalmente de tema, que tenemos en los últimos días, es que se quiere imponer en todas las carreteras de nuestro país el peaje. Es decir, con nuestros impuestos se pagan carreteras. Y aún así, que yo no comparto que se haya que pagar peaje en ningún lugar de España. Porque ya es bastante apagado el ciudadano las carreteras, y ahora, aparte, por ejemplo, aquí tenemos autovías, aquí no tenemos autopistas, aquí no hay que pagar. Pero vamos, ahora te quieren meter en todas las carreteras del país el peaje obligatorio. Es que esto ya parece ser que vas a tener que ir por ir a trabajar pagando, Lidia. Es muy absurdo, porque yo creo que lo plantean como la mayoría de las cosas desde una perspectiva desde Madrid, ¿no? De que parece que todas las carreteras de España son la M30 o algo del estilo, porque en un lugar como Cantabria, donde el transporte público es pésimo, por no decirlo de otra forma, y muy poco frecuente y deficiente, la gente, sobre todo en los pueblos, porque en Cantabria hay muchos pueblos, dependen del coche, de moverse por carretera. O sea, si ya es complicada la movilidad en Cantabria, ¿no?, y lo que lleva a una despoblación del mundo rural, lo vas a complicar aún más. Y me parece, vamos, que eso siempre lo hacen desde una perspectiva madrileña, y ya está, no ven más. Y además yo creo que esto va a acabar en una huelga de transportistas como ya la que hubo en el 2006, pero, a ver, yo entiendo y creo que es muy necesario llevar un adecuado mantenimiento de las carreteras. Pero Para eso pagamos impuestos. Claro, pero yo creo que detrás también está un poco de que las ayudas europeas no vienen de gratis, ¿no? Hay una parte que hay que devolver, y yo creo que se sabe perfectamente que Europa en un momento determinado querrá a apretar las tuercas, y si no, irán, como en Grecia en su día, la troika vendrá aquí, los hombres de negro, a decir, a ver qué pasa, qué estáis haciendo, de dónde sacamos más dinero, recortar más en derechos laborales y demás. Yo creo que no responde a esa situación. Yo creo que el tema de los peajes podrá ser una imposición indirecta de Europa para que España aumente la recaudación, pero hay un problema, y es que solamente, por desgracia, solamente he escuchado a un partido político decirlo, y a dos dirigentes, Espinosa de los Monteros y a algún otro. La industria política. No hay que subir impuestos. La industria política es la mayor lacra en estos momentos del Estado. La industria política, las empresas públicas, los consorcios públicos, las duplicidades, todo eso, todas esas mamandurrias de las que viven muchas familias y muchos apesados. Parece que estás enfadado con Lidia. Parece que estás enfadado con Lidia porque hablas ahí de la gente. ¿Qué le pasa con Lidia ahora? Vamos. No es con Lidia, porque además Podemos no le ha dado mucho tiempo a establecerse en esas mamandurrias. Esa es más una cuestión del Partido Popular, del Partido Socialista, del Partido Regionalista. Esa industria política, hay economistas que las han tasado en miles y miles de millones de euros. No hace falta subir impuestos, basta con gestionar bien lo público, lo que ya hay, con lo que ya se está ingresando. Lo que pasa es que, claro, lo fácil que es subir impuestos, echar al compañero de partido y que luego te venga a llorar, no. Ahí lo defenderá Miguel Ángel. No, yo creo que esto responde a un afán recaudatorio. Primero, porque yo creo que estamos viendo una situación de transición hacia un mayor intervencionismo por parte del Estado en la vida de los ciudadanos. Y no hay mejor manera de subir impuestos para luego transformarlo en subsidios.
En este caso, esa dependencia que se genera, yo creo que es a lo que estamos yendo. Y precisamente tiene que ser todo lo contrario, que el dinero esté en el bolsillo de los ciudadanos y que tengan la libertad de destinarlo a lo que mejor consideren. Y en este caso, subimos impuestos. Es que prácticamente estamos hablando diariamente de un impuesto nuevo. Que si la propuesta de la eliminación de la tributación conjunta, que si la subida del diésel, que ha vuelto a subir, por cierto, y está en unos máximos, y lo que sube es el impuesto. El impuesto sobre los seguros, las subidas de todo tipo de impuestos. Y afectan a todos, a la clase media y al afectan pobre, a todos, no a los ricos. con la disculpa de que hay que subir los impuestos a los ricos, al final se recauda de todos, y al final el que está asfixiando es al ciudadano medio. ¿Qué pasa? Que esa transición va aparejada de un aumento de la estructura del Estado, de cargos de confianza, de aumento de ministerios. Estamos hablando de esa, y eso también hay que pagarlo. Yo creo que los ciudadanos están pagando bien por una buena conservación de las carreteras, que a día de hoy es deficiente en muchos puntos. Porque estamos, a poco que te muevas, estás viendo que cuando hay un problema lo que hacen es reducir la velocidad, ponerte una señal de precaución y vamos tirando hasta que se pueda. Y los ciudadanos están pagando con sus impuestos una buena gestión de las carreteras públicas. Y en este caso, ¿qué pasa? Que estamos ante una subida, un planteamiento más de un aumento de la recaudación para precisamente efectuar esos gastos, que yo estoy de acuerdo en que hace falta dinero para pagar el mantenimiento de las... Bueno, pero sí pagamos muchos impuestos. Que ya se está pagando, pero y que hay que destinar del presupuesto general bastante. Pero también estoy de acuerdo que si traemos aquí los presupuestos generales del Estado en vigor hoy en día, entre los cuatro encontramos partida y cuantía suficiente ¿No sobra la mitad del gobierno? para destinarlo al pago de carreteras si realmente hiciese falta más. Estoy de acuerdo que podríamos suprimir bastantes partidas de donde podemos sacar dinero. Lidia, para ir acabando Vosotros ya. habéis dicho la clave de lo que quería haber dicho en esta intervención, ¿no? Que es que estos impuestos al final afectan a todo el mundo. Y yo creo que los impuestos tienen que ser justos y progresivos, tal y como dice la propia Constitución. Pero esto es un impuesto que va a pagar igual el que más tiene como el que no, el que le cuesta, va a costar un dinero que le va a suponer mucho el ir a trabajar en igual un trabajo precario que tenga en otro municipio. A mí eso es lo que no puede ser, y de hecho que solo lo ha dicho, no sé quién dices que solo lo ha dicho, por ejemplo, yo no estoy en Podemos Cantabria ya, pero sé que Podemos Cantabria también se ha manifestado en contra de esto, porque es que al final afecta a todo el mundo, al que tiene y al que no tiene. Por lo tanto, es donde hay que poner los límites, ¿no? Y yo creo que, no sé en qué acabará esto, pero supongo que, sobre todo para los transportistas, si sigue adelante, acabará esto en... Los transportistas están afectados de lleno. Pero es que el resto de los ciudadanos también, y no creo, en este caso, no creo que pueda tener un pase. Un minuto cada uno, que me queda ya tiempo. Ya se ha publicado a las 7:15 de la tarde el Boletín Oficial de Cantabria diciendo, bueno, cómo es el semáforo de los municipios de mayores de 5.000 habitantes. Para que se hagan una idea de la gente que nos está viendo en casa. Más o menos, digo, Santander y Torrelavega van a abrir porque están a nivel 2. Lo que pasa que es que no puedes avisar a las 7. Publicar el boca a las 7:15 de la tarde, que tienes que abrir mañana. Es que aleluya, porque siempre, o sea, lo hemos visto ya cuando en otras ocasiones que, por ejemplo, en la hostelería nadie sabía si al día siguiente iban a poder, no solo ahora, sino en otras ocasiones. Pero es que la otra vez también dijeron el día anterior por la tarde que podían abrir al día siguiente. Por lo tanto, es que esto es un caos, falta de previsión. Que se publican a las 12:10 de la noche, como hemos visto hace unos meses, es una improvisación continua. Pero bueno, ya más o menos podremos estar en establecimiento. Lo tuyo abre mañana, ¿no? Ya teníamos terraza y mañana, pero dentro, digo ya. Mañana un tercio. Un tercio, pues así. Porque en el nivel 1 es un 50%, en el nivel 2 es un tercio. Y al tercero, al 3 y 4 ya cerrado y luego SG. ¿Por qué el semáforo para la hostelería y otros tipos de medidas hoy y no hace 6 meses? Si aplicamos medidas por la situación de cada municipio, ¿por qué en Cabezón de la Sal, en San Vicente de la Barquera, en Laredo, si han tenido un buen nivel? ¿Por qué ha estado la hostelería y los centros deportivos? Eso es lo que yo planteaba hace unos meses, ¿no? Que no entendía muy bien cómo es que no se aplicaba, si se aplicaba a niveles de autonómicos, por comunidades autónomas, cómo no se aplicaba a nivel municipal también, porque había municipios que no estaban nada afectados. Que si se puede hacer ahora, se podía. No, pero esto yo lo llevo diciendo antes que Ayuso, ¿eh? Lo bueno es que a partir de mañana, vamos a poder estar, a partir de mañana vamos a poder consumir el local. A partir de mañana vamos a poder
consumir en el interior de los locales y eso se agradece muchísimo, sobre todo para la hostelería, que también es un respiro, porque hay muy pocos municipios, igual lo sabéis ya mejor que yo, que... Solo 10 municipios que no van a poder abrir el interior. También te digo, ¿qué seguridad? A ver, los hosteleros van a tener también un dilema. ¿Qué seguridad tengo yo ahora de que la semana que viene no me cierran? Pues la misma. Porque claro, ¿cómo coges una reserva para una comida o para una claro, cena? los hosteleros van a hacer ahora una inversión. Abrir el interior en un negocio que solamente tiene interior, el gasto que tienes que hacer en los productos perecederos es bastante alto. Y si la semana que viene, de repente, Pues el indicador es nivel 3, ¿me vuelves a cerrar? ¿Esto no lo pagas tú? Porque no lo van a pagar. Porque... Estás enfadado hoy, Estás enfadado, parece que nos estás echando la bronca ya a todos. Es que el gobierno de Revilla es el gobierno de 4 monos con platillos que se están chocando así. Es una neurona con la otra dándose la vuelta. Que nos quedamos sin tiempo. Miguel Ángel, gracias. Ha venido muy enfadado hoy, Échale la bronca ahora. Menos mal que le he dicho... Carlos, hoy tranquilo, ni caso. Pues estoy tranquilo. Encima, cuando habla, mira a Lidia, parece que le está echando la bronca a Lidia. Solo mirar el que tengo delante y la tengo delante a ella. La otra vez es a Enrique. Carlos, estoy así todo el rato. Lidia, gracias. Mañana Gracias. pues, ay, que vaya bien el negocio, que se puede abrir por fin. Hay que ir a consumir, hay que ir a consumir. Y nosotros nos despedimos hasta la próxima semana. Como siempre, un placer y que disfruten y que es importante también que consuman en el interior de los locales. Si les apetece terraza, pero que consuman y que también generen actividad económica, que es importante, y que la hostelería lo ha estado pasando muy mal, que ha sido uno de los sectores más castigados. ¡Feliz semana! ¡Adiós!